Bueno, lo prometido es deuda. Y hoy les presento la batalla de Kursk. Bueno, empecemos con el contexto, como siempre por partes. En el marco de la guerra de Ucrania, la intervención militar rusa en Ucrania, la operación militar especial, como la quieran llamar, o como debe ser llamada, la guerra proxy de Occidente contra Rusia. El 8 de marzo del presente año, 2025, la Federación Rusa lanzó un ataque a gran escala en contra de las posiciones ucranianas que se habían atrincherado desde septiembre del año pasado en la región rusa de Kursk. La región rusa de Kursk es de gran importancia estratégica debido a que por ese lugar se convergen varios nodos de gasoductos que van hacia Europa, hacia Ucrania, que abastecen directamente de gas para la energía de los países como a los países como en este caso Hungría, Austria, incluso a Polonia y Alemania. En el contexto de la guerra de Ucrania, Ucrania decidió lanzar un ataque, muy mala idea por muchos de los grandes estrategas actuales, contra la región rusa de Kursk, con el objetivo de que pudiera ser, lo dijo en palabras del mismo Volodymyr Zelensky, una moneda de cambio para negociar con la Federación de Rusia. Rusia de antemano dijo que no iba a ser una moneda de cambio a su propio territorio. La Federación de Rusia lo que busca es la toma del Donbass, liberación o conquista, como le quieran decir. Aquí la verdad no estamos de parte de nadie y sobre todo a anexarse esos nuevos territorios. Aclaración, no estamos del lado de ningún bando. La guerra es la peor invención de la humanidad. Es un gasto de recursos, es una destrucción del medio ambiente y sobre todo la pérdida estúpida de vidas. La guerra es el acto donde viejos que se odian hacen matarse a jóvenes, ya lo dije, lo siento, que no se conocen, no se odian. Pero para entender esta guerra se requiere algo mucho más específico. Va más allá de la eterna lucha de Oriente y Occidente, sino es más una lucha milenaria, antiquísima. Y ahora sí que quien dice que no arriesga no gana y quien no enseña no vende, pues vamos a mostrarle los antecedentes. Y el primer antecedente de esa lucha Occidente y Oriente es esta. Y una vez más, no me he debrayado. Sí, la guerra de Troya es el primer antecedente registrado, entre comillas, de la lucha de Oriente y Occidente. Verán, para esto tendremos que ver el siguiente mapa. Como vimos en el mapa, tenían una división un tanto grecocéntrica. Pero esos eran los griegos, no los prelenos, pero bueno. Los griegos tenían esa línea justo donde cruzaba Delfos, ahorita lo estoy explicando, que para ellos era el centro del mundo, donde supuestamente Zeus había liberado dos águilas al mismo tiempo. Obviamente Zeus podía ser el que hacía eso, a los extremos del mundo, y se encontraron justamente sobre Delfos. A esto los griegos lo llamaron el centro del mundo. Y como toda buena división, de un lado, del lado griego obviamente, Occidente, tenemos a la civilización, la inteligencia, y del lado oriental la barbarie, según los griegos. Incluso el mismo Aristóteles lo dice en su obra Política. La guerra de Troya fue un evento en el cual Homero lo escuchó por parte de tradición oral, prácticamente 1000 años después de este suceso. La guerra de Troya fue un conflicto entre los helenos o prehelenos y los troyanos de Occidente y los troyanos de Oriente, en este caso en Anatolia, la actual Turquía. La guerra de Troya fue la lucha por la Hélade o la civilización helénica, porque Homero simplemente dijo, no, vamos a meter Helena, pero Helena era la personificación de la Hélade, o sea, los griegos de la zona europea, mientras que Troya era la representación, o más bien dicho, era la parte, incluso puede que ni siquiera hablasen el mismo idioma, y hubiera algunas características culturales similares, debido a la cercanía del lugar, la influencia del lugar, y una vez más los digo, no se trataban netamente de griegos o helenos, eran prehelenos, debido a que durante 1000 años estas etnias cambian básicamente por las migraciones, los cambios climáticos y un largo etcétera. La lucha de esta Hélade se estima que debe de haber sido por las rutas comerciales. Una vez más,
las rutas comerciales de oriente, muy oriente, hacia occidente, que eran controladas directamente por la ciudad de Troya o la ciudad-estado de Troya, muy probablemente una ciudad que se haya expandido hacia varias ciudades-estado. Bajo este contexto, Eneas, uno de los príncipes supervivientes de Troya, escapó hacia el occidente. No recuerdo bien el nombre, se los debo, pero se escapó precisamente a la península itálica, donde, sus descendientes, en este caso, fundarían la ciudad de Roma y por ende el Imperio Romano. ¿Y quiénes son? Rómulo y Remo. Siguiendo con Troya, el millonario, déjenme lo leo bien, Heinrich Schliemann, un alemán millonario, no recuerdo otra cabeza su fortuna, muy fanático de la guerra de Troya, juntó su dinerito y dijo, yo voy a buscar Troya. ¿Por qué? Porque no, tenía dinero, tenía recursos y sobre todo tenía ganas y tenía tiempo. Schliemann encontró la ciudad de Troya, en la actual Anatolia. Después de una gran e infructuosa búsqueda, pudo encontrar los restos de una antigua ciudad, una antigua civilización, como amurallada, que coincidía con todos los relatos de Homero. Dato curioso, en la ciudad de Roma existen cimientos más viejos que las murallas que están sobre ellas. Murallas muy viejas y murallas muy nuevas, lo cual nos denota, y murallas destruidas, lo cual nos denota que el evento de la guerra de Troya no solo fue un evento, sino fueron varios eventos a lo largo de la historia, y muy probablemente la guerra de Troya fue el último evento registrado dentro de ese contexto. Probablemente incluso también se trate de varios eventos bélicos que han sucedido en esa ciudad. Pues bueno, continuando con Roma, regresando a Italia, Roma tomó a Eneas como uno de sus fundadores y la ciudad de Roma como la ciudad madre. Cuando tras la derrota de los macedonios en el norte de Grecia, Roma, las puertas de la Hélade quedaron abiertas directamente hacia Roma. Y abro paréntesis, les haré un video sobre cómo es una mentira, entre comillas, que los romanos hayan sido culturizados, sí y no, por los griegos, porque esa es una afirmación bastante grecocéntrica. Como vimos, Roma, ya constituida como ama y señora del mar Mediterráneo, fue un imperio que se extendió desde las puertas de Hércules, las columnas de Hércules, hasta Anatolia, hasta Palestina y hasta el actual Irak. Como vimos en el mapa, Roma ya era demasiado grande para su propia administración, y fue entonces que Diocleciano comenzó la división de este imperio. Roma occidental, con capital en la vieja Roma, en el lado occidente, valga la redundancia, y Roma oriental con la capital en Bizancio. Constantinopla, perdón, fe de ratas, con la capital en Constantinopla. Entonces ahí podemos notar cómo ha empezado a marcarse esas diferencias entre Oriente y Occidente. Ya va tomando la forma que estamos buscando para entender este conflicto. Tras la caída de Roma occidental, como vimos en el primer video, estos territorios se convirtieron siglos después, más o menos 2-3 siglos, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y como dijimos, no era ni sacro, ni de imperio, ni era romano, ni mucho menos romano, solo era germánico. Por esto los historiadores germanos le decían a los romanos orientales bizantinos, y ellos no lo hubieran entendido. Y para ellos eran romanos orientales o griegos romanos. Durante este periodo de tiempo hubo varias rivalidades entre esos imperios sucesores de Roma y el Sacro Imperio y el Imperio bizantino o romanos orientales. Y todo bien, todo tranquilo, nos miramos feo, nos sacamos la lengua, a veces nos pintamos dedo, pero nunca nos atacamos, a veces sí. Y en el 1054 sucedió lo más bonito de todo, el Cisma de Oriente. El Cisma de Oriente fue un evento histórico en el cual la Iglesia Católica Apostólica Romana de Occidente, sede en Roma, por algo su nombre, se distanció de la Iglesia Ortodoxa griega. Verán, la Iglesia Católica Apostólica Romana, fundada en Roma después del fallecimiento y tortura de San Pedro,
y fundada por sus discípulos, tenía una idea más global acerca de lo que era la teología acerca de este Dios abrámico, como Jesús, como su Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, como tres figuras relativamente independientes, más la Madre, la Virgen María, como una figura central en la creación de esto. Como vemos, no es Trinidad de Iglesia Católica Apostólica Romana. Por el contrario, la Iglesia griega consideraba ya toda una deificación directamente hacia Jesús, el Cristo. Sin mencionar que gracias a la cercanía geográfica de la cuna del cristianismo, al Imperio Romano de Occidente, y también como parte de su imperio, de sus territorios, hasta tiempo después, las tierras santas formaban parte y enriquecían ese cristianismo. El cristianismo primitivo estaba un poquito, entre comillas, más presente en el cristianismo ortodoxo. Paréntesis, las iglesias más antiguas están en una pequeña franja que no se puede decir, pero es un material textil que se usa para limpiar los muebles, y no se escriben igual, pero se pronuncian igual. Otras están en Siria, donde todavía se habla arameo, y ocurre una tragedia muy gacha que después les contaré. Como vemos, esta lucha de Oriente y Occidente va más allá de estas rivalidades actuales. Va sobre milenarias. Precisamente las podemos localizar desde Troya, con estos problemas que hubo entre los helénicos, prehelénicos, como los quieran llamar, y los troyanos. Siempre por el punto mayor: las rutas comerciales, el enriquecimiento, la rivalidad cultural y muy probablemente incluso lingüística. Y gente, por favor, se los pido de favor, no le hagan caso a Hollywood. Hollywood no es una fuente de información histórica, por favor. En la película Troya, película que me encanta, por cierto, me encanta la película, se ejemplifica millones de cosas que están mal para la época. Y sí, no son documentales, no son nada de eso, pero sí confunden al espectador. Y entre comillas, esto podría decirse que está intencionalmente, que luego tomaré en el video de medios. Pero terminando el paréntesis, la película Troya, pues los personajes poseen armas de hierro, y no, eso es completamente incorrecto. Troya, muy probablemente la guerra fue en el año 1300 a.C., 1500 a 1300, y en esa época todavía Europa y parte del Levante y el Mediterráneo vivían en la edad del bronce, por lo cual la espada que Paris le dio a precisamente Eneas no pudo haber sido de hierro, era precisamente de bronce, un material muy caro para las gente de a pie. Ahora sigamos. Tras eso, en el año 1100, no recuerdo el nombre del padre, lo anoté y creo que no lo vi, iniciaron las cruzadas que eran para recuperar Tierra Santa. Hace unas décadas, creo que un siglo y medio, el Imperio Romano de Oriente había perdido las posesiones de Tierra Santa a manos de los primeros musulmanes. Bueno, no primeros entre comillas, pero sí los primeros reinos musulmanes que venían directamente desde la península. Si bien la excusa era recuperar Tierra Santa, muchos de los reyes que participaron en las cruzadas, vean el documental Las Cruzadas, documental de BBC, muy muy bueno. El antropólogo que lo guía es bastante bueno, bastante imparcial. Un documental de allá del año 2003, cuando todavía esos documentales eran bastante buenos, antes de que David Attenborough se fuera, porque después de David Attenborough ya la BBC nos va a dar. Bueno, cierro paréntesis, muchos reyes de Occidente dijeron: órale, vámonos a las cruzadas, qué chido. ¿Pero quiénes fueron? No fueron los reyes per se, fueron sus hermanos príncipes que buscaban la fortuna en Oriente. ¿Qué hicieron? Atacaban ciudades del Imperio Romano de Oriente, conquistaban ciertos lugares, saqueaban ciudades comerciales y muchas veces formaban enclaves. Así que no era tan santa esta empresa, ¿verdad? Uy. Papa Urbano, qué nombre tan irónico, ¿no? El Papa Urbano quería desurbanizar ciertas regiones. No, ya, lejos de chiste. El Papa Urbano ordenó las cruzadas precisamente en el año 1120 por ahí. Y entonces las primeras cruzadas pues fueron de gente pobre, gente que mandaron precisamente como carne de cañón para experimentar y todo, pero pues en esa época los reinos musulmanes estaban muy bien
muy bien armados, muy bien expandidos y en su gloria. Como ven, estas empresas no eran simplemente un vámonos allá por Tierra Santa, sino también tenían esas ambiciones comerciales, culturales y de supremacía occidental. Pero bueno, me despido. Parte uno y solo es la introducción. Así que en el siguiente video les mencionaré la parte 2, donde veremos parte 2, los házaros y los varegos, la caída de Constantinopla y muchos temas más. Así que nos vemos ahorita en un ratito. No olviden visitar mi página de Webtoon, Webtoon/Millot, donde encontrarán un manga sobre Mesoamérica bastante interesante y les hará querer saber más sobre ese periodo histórico. Nos vemos en un rato.